El hombre más rico es el que tiene los amigos más poderosos. Decía Don Altovelo, uno de los protagonistas del Padrino 3. Recordarán ustedes aquella saga que se había inaugurado en 1972, dirigida por Francis Ford Coppola, probablemente su obra más trascendente y de mayor éxito a nivel mundial. El Padrino 1, el Padrino 2, el Padrino 3... empezaba con aquella historia de la Cosa Nostra y aquellas 5 familias poderosas donde Don Vito Corleone era uno de los representantes de esas familias. Va pasando el tiempo, llegando casi hacia la actualidad, y uno de los herederos de Don Vito Corleone, Michael Corleone, hereda todo aquel imperio. Las formas van cambiando, se van transformando. Si en el principio era el asesinato casi a sangre fría, la venganza directa, el crimen organizado, posteriormente las formas van cambiando, se sofistican, e incluso recordarán ustedes aquellas escenas donde la hija contrae matrimonio o una de las hijas va al Vaticano, recibe la bendición de la alta jerarquía de la Iglesia Católica, mostrándole a la sociedad: ahora somos diferentes. Aquel bautismo de sangre que había tenido nuestra familia en este momento se transformó en buenas costumbres, buenos clubes sociales, caridad con la iglesia y ayuda al prójimo desvalido. Esta semana nosotros veíamos cómo uno de los miembros de lo que podríamos decir la Cosa Nostra paraguaya, Óscar González Daer, caía finalmente en desgracia. Y pareciera ser que aquella frase que decía que el hombre más rico es aquel que tiene a los amigos más poderosos, había transmutado en amigos que van perdiendo cuando el poder se va alejando. Óscar González Daer, sorprendentemente, empezaba esta semana siendo uno de los nuevos inquilinos de una de esas penitenciarías casi, digámosle, diferenciadas. Así como el servicio diferencial del ómnibus, también tenemos nosotros penitenciarías diferenciadas. Si Tacumbú es para los pobres, nosotros reinauguramos ahora a la luz pública Viñascué para algunos electos como el ex fiscal general del Estado, el diputado Ulises Quintana y también la agrupación especializada donde Óscar González Daer, otrora poderosísimo parlamentario y uno de los hombres más beneficiados durante toda la democracia paraguaya, con su hijo guardaban finalmente reclusión. ¿Hasta cuándo? ¿En qué condiciones? Solamente el tiempo va a decirnos. Y si empezábamos esta semana recordando al Padrino, estamos concluyendo esta semana recordando otra película basada en una novela muy exitosa. Aquel héroe popular, villano para el poder, pero justiciero para los excluidos del poder, Robin Hood, que en los bosques de Sherwood hacía justicia con manos propias, sacando a los ricos para distribuir a los pobres. Terminaba esta semana con otro protagonista, el senador paraguayo Cubas, Payo Cubas, haciendo de Robin Hood, azotando literalmente a algunos de los adversarios, no solamente de su trayectoria política en el Alto Paraná, sino que a algunos identificados como enemigos de la paz pública por la gran ciudadanía que observa atónita lo que sucede hoy en la justicia, en el Congreso y en la política nacional. El Padrino nos daba la bienvenida de esta semana y Robin Hood nos despedía hacia el fin de semana. Hoy, en la caja china, vamos a analizar a los protagonistas paraguayos de ambas novelas. Buenas noches. Arrancamos otra emisión de la caja china hoy domingo 30 de septiembre. Lo simpático del caso de que esta vez González Daer tenía su directorio, porque al estar en una reclusión medio bit, probablemente también le dejen tener teléfono. Tenía en su directorio el teléfono de Fernández Lindman y el suyo propio, como dicen algunos que les gusta hablar mal, pero no estaban ya en el jurado como para hacer algún tipo de favorcito para torcer la resolución judicial, y bueno, a esta hora siguen probablemente viendo el programa desde la agrupación especializada. No, Viñascué, ¿verdad? Viñascué, el ex fiscal general del Estado. Óscar González Daer en la agrupación especializada. Ahí está. Es que tanto de golpe... Sí. Algo raro está pasando, para sorpresa nuestra. La frase de la semana la dio justamente quien en la ilustración de Camilo Suárez hizo de Robin Hood en esta semana que terminó ayer. Paraguayo Cubas, maleducado, pero no ladrón. Y a partir de este episodio, bueno, ustedes saben, mucha gente se confundió porque el incidente con Enrique Baqueta
y con el senador Javier Zacarías Irún se dio en la sala de sesiones del Senado y mucha gente creía que era una sesión ordinaria. En verdad era una sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que tenía que reunirse allí para tratar sobre las dos ternas que están justamente ya armadas para definir a los ministros de la Corte que van a suplantar a Alicia Pucheta y a Miguel Oscar Bajat. Arrancó el incidente, Baqueta y equipo planteaban de que la sesión sea secreta. Paraguayo Cuba quería hacerle entender a ellos de que en verdad esa es una figura que se puede utilizar solamente para las sesiones plenarias y bueno, allí arrancó lo que ustedes ya vieron después en las redes sociales. Tenemos el video, vamos a ponerlo un poquito más adelante seguramente en el programa. Y bueno, la disyuntiva que parte desde ese momento. Muchos que coinciden con el argumento de Paraguayo Cuba, también con su forma de proceder, y otros más mesurados que plantean de que esa no es la forma de discutir cualquier diferencia política. Y también fue el personaje de la semana, lógicamente, el senador Paraguayo Cuba, que iba a estar con nosotros esta noche, pero tuvo que ir a Ciudad del Este. Vamos a ver si podemos tener un contacto telefónico en el siguiente bloque, Camilo Suárez. Gustavo, aquella sesión del Senado, en realidad de la comisión del Senado, donde tenían que escuchar las exposiciones de estos candidatos a la Corte, probablemente pasó absolutamente desapercibido al punto de que yo no sé si vos sabés a qué candidato a la Corte tenían que escucharle en esa sesión. Claro. ¿Quién era el candidato? No, y el mismo efecto del incidente de Pepa con Grau, que todo el mundo habló del incidente, pero nadie habló de la cuestión de fondo, que era justamente la modificación de un requisito para cambiar a un director de catastro, ¿verdad? Así es. Lo mismo ocurrió. Están los 6 ternados. Esta semana se define. Muchos hablan de que, por un lado, ya está lo de Manuel Ramírez, de Extracción Liberal. Por otro lado, Eugenio Jiménez y Rubén Romero, que son los candidatos más fuertes de la otra terna. A mí me pasan el dato de que el gobierno estaban operando para que Rubén Darío Romero, un abogado que ya fue parte del Consejo de la Magistratura, va a ser el elegido, no el electo, el elegido, que es la palabra correcta, pero otros hablan de Eugenio Jiménez. Cuando hablamos de la extracción, por un lado liberal, como el caso de Manuel Ramírez, y por el otro Rubén Darío Romero o Eugenio Jiménez colorados, estamos dejando de lado lógicamente el currículum, ¿verdad? Pero lastimosamente ese es el criterio con el que se va a elegir. Tenían que ser escuchados los de una terna, la terna que componen justamente Eugenio Jiménez y Rubén Romero, pero la sesión no pudo desarrollarse. Vos sabés que desde hace tiempo, ya cuando empieza todo este proceso de convocatoria para que se presenten candidatos a cubrir las vacancias dejadas en la Corte Suprema, tanto por Bajac, que se jubiló, como por Alicia Pucheta, que había renunciado para el plan de Cartes, que finalmente terminó siendo fracasado, digámosle. Se decía desde un primer momento, es toda una farsa y un teatro el tema de convocarle a la gente para que se presente, compita, porque finalmente va a terminar siendo una repartija, un colorado por un lado, un liberal por el otro lado. Finalmente termina cumpliéndose que es un colorado y un liberal. En el caso del liberal, prácticamente podemos decir nosotros con un 99% de certeza está definido, que Manuel Ramírez Candia es el candidato, ya acordado por todos los liberales, ya apoyado incluso por el Partido Colorado, por lo menos por el sector de Colorado Añetete. Y del otro lado escuchábamos que se pronunciaban la semana pasada ya a favor de Eugenio Jiménez desde el propio Partido Colorado, diciendo: en la bancada de Colorado Añetete acordamos apoyar la candidatura de Eugenio Jiménez. Entonces, sucedía este episodio, este conato allí de ingobernabilidad en la comisión, cuando Paraguayo Cuba le encaraba a los senadores Baqueta de que tenía que ser una sesión pública, pero en realidad uno se pregunta, más allá de que sea pública o sea reservada, ya estaba todo resuelto. Casi todo resuelto. Incluso la propia sesión, por más que se hubiera decidido hacerla pública, iba a ser una farsa, un teatro. Porque ¿cómo se siente aquel candidato que se va a exponer su propuesta sabiendo que ya hay un acuerdo político previo de elegirle a otro candidato? Es como el equipo de fútbol que va y cumple con una fecha que ya nada puede definir, ¿verdad? O ya está decretado su descenso o peor, aquel equipo de fútbol de esas ligas del interior que de tanto en tanto saltan a la noticia cuando dice perdió 16-0. Sí. Entra a jugar sabiendo que tiene que perder. Más o menos esa es la impresión que da. Entonces hay demasiada farsa e hipocresía en todo este proceso, que yo recuerdo cuando se iniciaba el gobierno de Cartes, asumía Enrique Riera como presidente del Consejo de la Magistratura y también decía, vamos a hacer un proceso transparente de calificación, etcétera. Finalmente terminaban todos los procesos en el cuoteo político. Ahora también es así. Claro. Entonces, nada cambió. De lo que se trató en estos días es de exponer y visibilizar que hay demasiada farsa en las formas.
las formas que se presentan se plantean como que son lo más importante y lo prioritario. Entonces, no está cumpliendo las formas. A ver, pero si el fondo, el contenido realmente es un teatro y una farsa, desnudemos la farsa. Claro, pero vos sabés que, aparte de un tema que lo vamos a hablar un poquito más adelante, el caso de los ministros de la Corte que se van a definir esta semana, si Paraguayo Cubas no lo impide, con el cinto, ¿verdad? El incidente de Paraguayo Cubas con Baqueta y con Javier Zacarías Irún me parece que es un tema que no se puede dejar, no se puede trivializar, no se puede dejar pasar por alto, porque, a ver, por un lado, Paraguayo Cubas se candidató por un movimiento independiente, más allá de su extracción colorada, fue diputado 2 décadas atrás por el Partido Colorado, se candidata y este era su discurso, o sea, que él iba a llegar a la Cámara de Senadores para corregir a los corruptos, por un lado. O sea, uno puede estar de acuerdo o no, ese era el perfil con el que él llegaba a las elecciones. Como vos decís, ¿cuál es el criterio Paraguayo Cuba de armar quilombo en una sesión que era absolutamente intrascendente? Sabe él y saben todos de que las ternas están habladas y era un mero trámite escuchar a los postulantes. Ni siquiera era el momento que iban a dictaminar a quién elegir o a quién no, ¿verdad? Entonces, ¿no te parece que por allí se da aquello de que Paraguayo Cubas busca oportunidad para armarle quilombo a Baqueta, a Javier Zacarías Irún? Porque lo de Zacarías Irún se repitió la noche, ¿verdad? Se encontraron en el pasillo de un canal y él habló de 2 cintarazos. No hay filmaciones de ello. Zacarías Irún dijo lo contrario, de que tal cosa no ocurrió. Pero hubo un incidente y terminó corriendo por su vida Zacarías Irún. Sí. Es que yo planteo siempre que la política es la representación de intereses. Sí. Y cuando vos representás intereses, tenés que representar de la forma en que aquellos a quienes vos estás representando quieren hacer política. Sí. Entonces aquí hay claramente un voto que expresa esa rabia, esa indignación, esa exclusión del sistema. Ahora bien, esto no es algo único de Paraguay. Nosotros estamos viviendo a nivel regional incluso ese tipo de fenómenos de aquellos llamados outsiders que desde hace tiempo vienen planteándose como que son la alternativa. Por ejemplo, acá en Paraguay teníamos nosotros el caso de Lugo, sí, el caso de Horacio Cartes, el caso mismo de Mario Ferreiro. ¿Planteados outsiders en qué sentido? En el sentido de que son políticos que no hicieron carrera dentro de los partidos. Pero tenemos una variante de los llamados outsiders que son aquellos que se rebelan y son antisistema. Porque ni Horacio Cartes, ni Fernando Lugo, ni Mario Ferreiro fueron antisistema. Están aquellos que son antisistema y dicen, vengo para reventar todo el sistema porque todo el sistema está mal. Terminaron acomodándose. Es más o menos como que lo que plantea Payo Cuba en estos días. Estaba diciendo, yo no creo en la democracia representativa, no creo en el sistema republicano, quiero hacer una revolución. El discurso de Payo Cuba. ¿Cuál es el problema a nivel regional? A nivel regional nosotros estamos viendo ese tipo de expresiones. ¿Dónde, Gustavo? El próximo domingo, cuando estemos emitiendo la caja china, se van a estar conociendo los resultados de las elecciones del país más importante de América Latina. Una de las economías más grandes del planeta, que es el Brasil, donde hay un candidato, capitán retirado del ejército brasilero, Jair Bolsonaro, que representa en términos ideológicos las posiciones de extrema derecha. Reivindica la tortura, reivindica la última dictadura militar brasilera, reivindica la persecución a minorías, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de alguien que, como antisistema y utilizando formas que también iban contra lo establecido, se ganó mucha popularidad de los sectores que están excluidos. Claro. La gente que le vota a Bolsonaro no hace una opción ideológica, no es derecha o izquierda, es aquel que quiere reventar el sistema. Sí. La gente que se está identificando... Probablemente el caso de Donald Trump también. Donald Trump, exactamente. Y la gente que se está identificando con Paraguayo Cubas de alguna manera es aquellos que se sienten por fuera del sistema. Totalmente de acuerdo. Es un fenómeno que en las ciencias sociales, en las ciencias políticas, se viene estudiando ya hace más de un siglo. El peligro de eso es una ruleta rusa. Porque había algunas cosas que a mí, de alguna manera, como que me preocupan de Paraguayo Cuba. Por ejemplo, el que él repita con tanta insistencia aquel argumento de el mariposón del este, haciendo un uso peyorativo de una orientación sexual. Inclusive generando cierta antipatía del sector que... Pero más vale, porque la cuestión es la siguiente. Si fuera corrupto o no fuera corrupto, ¿qué tiene que ver la orientación sexual del otro para que yo utilice eso como un epíteto para castigarlo? Una primera cuestión. Una segunda cuestión. Hay algo que me preocupa mucho porque genera mucha identidad, eso es cierto, por la cultura autoritaria que tenemos, pero refuerza algunas prácticas que tienen que ser superadas. Por ejemplo, ¿qué es el cinto y cinterear? Es la práctica que los padres utilizan para con los hijos, o sea, violencia. Entonces, reforzar algunos prejuicios. ¿Vos sabés qué pensé que te iba a escuchar conforme con la reacción de Paraguayo Cuba? Es que
Yo creo que no hay una posibilidad de decir a favor o en contra. Hay muchas zonas grises. No, a ver, primero pongámonos de acuerdo, ¿verdad? O sea, uno tiene una Cámara de Senadores absolutamente disociada de la realidad ciudadana. No solamente eso, defensora de intereses Totalmente. mafiosos. A ver, ¿cómo plantea Camilo Suárez hacer una transformación? Porque es categórico que no se hace tomando un tecito o Absolutamente. comiendo masita. Absolutamente. Entonces, ¿cómo se hace una transformación? Pero lo que hizo Paraguayo Cuba sirve como catalizador para que emerjan estas contradicciones. Claramente, y está bien. O sea, ¿vos crees que lo de él es actuado? Lo de Paraguayo Cuba absolutamente es actuado, pero en política es como en el teatro, también hay que representar y actuar. Claro. ¿O acaso vos, Gustavo, cuando le ves a los senadores, diputados y compañía, que vos sabés que son grandes zares de alguna zona del país con camisitas blancas? Sí, totalmente. Mirando, Vos sabés que hay un elemento actuado. que consolida tu teoría de que acá hay una cuestión actuada, que se decide representar un perfil, ¿verdad? Y hay una línea que seguir. La reacción de Paraguayo Cuba es desproporcional. O sea, no era para enojarse como terminó enojado. O sea, no estaba él perdiendo a una votación trascendental para la República, por un lado. Estábamos hablando de una sesión de una comisión que le iban a escuchar a los postulantes al santo cohete porque está todo digitado. Entonces, de un primer momento se ve que la reacción es desproporcional. Es como que vos y yo estamos jugando fútbol y vos me empujás y yo te meto una trompada. O sea, lo que estoy buscando es un momento para meterte la trompada. Ahora, mucha gente en redes sociales plantea, Camilo, de que hay una gran cantidad de paraguayos que tienen las mismas ganas de Paraguayo Cuba de meterle cinto a unos Por cuantos. supuesto, pero yo no creo que esté mal que sea actuado. O sea, eso no está mal. En política se actúan y se representan papeles un montón de veces. Eso está bien. O sea, no está mal Sí. eso. ¿O acaso cuando algún político, algún parlamentario viene con su saco, su corbata y habla supuestamente tenemos que reducir el déficit fiscal y cortar esto y cortar lo otro, está defendiendo intereses de que, por ejemplo, no paguen más impuestos a aquellos multimillonarios del Paraguay? Está actuando también. Está fingiendo también. O sea, no está mal eso. La cuestión es la siguiente. Nosotros tuvimos aquí en Paraguay experiencias de aquellos outsiders que rompen con el sistema, como fue el caso de Lino César Oviedo. Mucha gente se identificaba con Lino César Oviedo porque estaba Cansada, de totalmente. los plutócratas que se adueñaban del Paraguay. O sea, por ejemplo, una reacción contra lo que fue Guasmosi, y Lino Oviedo era como una especie de justiciero. Ahora bien, ¿qué había en el fondo del proyecto de Lino Oviedo? Es lo preocupante. Por eso yo digo, es una ruleta rusa. Es una ruleta rusa. Puede salir bien como puede salir mal. El ascenso del nacionalsocialismo en Alemania en la década de los 30 tenía que ver también con esas formas que rompían con el sistema, y lo que hacían era catalizar la rabia y la ira popular. Ahora, a ver, hoy vivimos un escenario diferente. Si Paraguayo Cuba hubiera hecho esto en un periodo legislativo anterior, era un absoluto llanero solitario. En la corriente que hoy se vive, con varios ya fuera del Parlamento, con otros imputados, algunos ya en la cárcel inclusive, esto que hace Paraguayo Cuba y causas abiertas nuevas, pues tenemos que hablar del caso Zacarías Irún, el caso Miguel Cueva y Dionisio Amarilla, ¿verdad? En la situación actual, lo que Paraguayo Cuba hace tiene un sentido y hay un riesgo que yo creo que sus adversarios políticos no están midiendo. Lo que hace, por ejemplo, Juan Darío Monge de presentar un un proyecto de resolución para que lo sancione, puede convertirse en un monstruo que termine devorando a ellos mismos. Pero mira, lo mejor que le puede pasar a Paraguayo Que Cuba lo en este suspendan. momento es que lo suspendan. Sí. Le van a victimizar ante la gran masa del país, van a darle una estatura nacional y le convierten en un líder emergente. Ahora, yo decía que hay zonas grises que me preocupan. Por ejemplo, aquellas reacciones de Paraguayo Cuba reproduciendo frases homófobas, o por ejemplo utilizar el cinto y compañía. Pero el tema de cuestionar de que por qué rompe la forma y no respeta el reglamento es una tontería. totalmente. Como si fuera que con el reglamento va a cambiar algo. ¿Sabes Es dónde mantener todo el status A ver, quo. pero en la reacción, en la pelea callejera, pues uno no guarda el protocolo y razona muy poco, ¿verdad? Pero ¿sabes dónde yo creo que Paraguayo Cuba se equivoca? Otra vez en un momento de la pelea le dice a los periodistas: si ustedes no saben esto que yo estoy diciendo, que tiene que ser publicación, son todos unos inútiles. ¿Sabes por qué? No es porque creo que nosotros tengamos que ser en absoluto. Creo que hay bandidos en el periodismo como hay en la política. Inclusive en la misma proporción, me parece. Ahora, me parece que él se pelea con un aliado estratégico. Me parece que él se aprovecha la posibilidad de que ciudadanía y periodismo le hagan el juego a él. ¿Te acordás de aquel incidente? Vos estabas al Sí, aire claro, en por Tutí supuesto. cuando un día le dice a los Algunos colegas, cronistas, sí. le empieza a tratar de tonto a los Sí. colegas. O sea, me parece, por ello es que como que dudo de lo que hace Paraguayo Aunque Cuba. déjame ser abogado del diablo. Mira, que
mucha gente que ve hoy en día la prensa, No. ciudadano común y corriente, dicen, este periodista Totalmente de vendido. acuerdo, pero yo sé que entre esos que estaban ahí había 90% inútiles. Estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Y me van a disculpar los colegas, muchos de ellos son mis amigos y tuyos también. No digo que esté mintiendo cuando dice que los periodistas que no reclaman algo que es legal no son inútiles, son inútiles. Lo que me parece más que ellos se equivocan en sumarse enemigos, cuando que el enemigo en ese momento era Baqueta, era Javier Zacarías Irún y por sobre todo el sistema que él dice Vamos a ver si querer. podemos hablar esta noche con el senador paraguayo Cuba. Yo quisiera preguntarle algunas cuestiones. Hoy salía publicada una entrevista que le hacían en el diario Última Hora, donde él se refería, por ejemplo, al caso de Ulises Quintana, el diputado del Alto Paraná que ahora está guardando reclusión, vinculado a Cucho. Decía él, Ulises yo le conozco Sí. desde que tiene 5 años, es un buen tipo, yo no creo en eso. Cucho, y Cucho es uno de barrio, no es uno... Imagínate, Me preocupa uno de mucho barrio, y me ¿eh? hace ruido porque, a ver un poco, no creo que ni sea uno ni Cucho sea simplemente un muchachito de barrio ni Ulises Quintana un Totalmente. santito. Entonces, ¿qué hay? ¿Tiene indignación selectiva para Cuba? No, yo no digo que tenga indignación selectiva. Lo que me preocupa es que, ¿cuál es el proyecto? ¿A qué vamos? Ajá. Porque muchas veces se plantea en Paraguay, en nuestro país, se plantea una oposición casi falsa, como que yo le tengo que ganar a este otro porque es malo, Sí. pero cuando yo ocupo su lugar, lo que quería hacer era la administración de sus negocios. Sí, totalmente. Vamos a hacer un ping-pong de algunos temitas que estuvieron en el tapete en la semana, Camilo, para después, en el segundo bloque, intentar hablar con los protagonistas, ¿verdad? Grupo Lince. Me preocupa, siento que hay mucha gente que percibe como que le obligaban al Grupo Lince a meter freno de mano. No sé si estoy equivocado, eso se percibe en el ambiente. Y yo sé que vos me podés decir, porque sos un estudioso del comportamiento de la gente, me podés decir que a lo mejor los medios te muestran lo que quieren que vos veas. Pero en estos días vi muchos asaltos. Muchos asaltos. Mira, vos sabés que el tema de la industria la industria de la inseguridad es una de las industrias más rentables en el mundo. Yo quisiera ser cuidadoso allí. Independientemente al gobierno que sea, yo quisiera manejarme con datos un poco objetivos que vayan más allá de la sensibilidad del momento. Porque cuando hay como una especie de acuerdo mediático de instalar que hay inseguridad, se van magnificando Sí. algunos hechos. Por eso Ojo, te decía. Independientemente a cualquier gobierno. No me interesa defenderla a este gobierno o al gobierno anterior o al que sea. Simplemente quiero decir lo siguiente. ¿En serio hay más o en serio lo que está sucediendo es que se están visualizando más episodios? No sé. Me gustaría ver las cifras, los números, los estudios. ¿Por qué? Porque el miedo, explotar el miedo, es una de las industrias más rentables que hay. Porque, por ejemplo, cuando se explota el miedo, se compran cosas para darte más seguridad, armas, equipamiento, la gente se queda más encerrada, depende más de terceros. Esto no es acaso. En los Estados Unidos de Norteamérica, que es una sociedad ultra paranoica, de tanto en tanto van instalando el miedo y venden. Puede ser que sí, puede ser que no. Voy a sacar una moneda de mi billetera, por lo menos moneda tengo. Mario Aldo Benítez, Camilo, a mí me parece una moneda que tiene dos caras, ¿verdad? Por un lado, lo que todo el mundo sabe y lo que le endilgaron en campaña electoral, la mochila del estronismo. Pero por otro lado, no hay que ser injustos en olvidar que en un momento crítico, reciente de nuestra historia política, se portó como un demócrata en la crisis de la enmienda. O sea, una moneda de dos caras. La mochila del estronismo por un lado y por el otro lado, una actitud demócrata en el caso de la enmienda. Pero a 45 días de asumir el gobierno hay gente estratégica de su entorno que se está encargando de instalar el debate de si los restos de Stroessner tienen que volver al país y de si eventualmente regresan esos restos, tengan que estar depositados inclusive en el Panteón de los Héroes. Bueno, eso, lo del Panteón de los Héroes ya me parece que es algo suficientemente disparatero como para que incluso el propio Mario Aldo Benítez, por más sentimientos personales que tenga, se anime a dar ese paso. Ahora bien, el tema de ese relativismo histórico de decir, tiene que venir, ya murió hace tiempo, su familia, es que Alfredo Stroessner no es una persona cualquiera, Sí. no es simplemente un familiar a quien hay que dar cristiana sepultura. Alfredo Stroessner fue la cabeza de una de las dictaduras más sanguinarias y destructivas de América Latina. El Paraguay que tenemos hoy es el país más atrasado de la región, gracias en gran medida a ese gobierno. Mira, muchas veces nosotros decimos, la Argentina está en crisis, tienen problemas económicos, están endeudados,
Pero hasta el día de hoy la Argentina tiene niveles de desarrollo superiores al paraguayo. Al punto que las criaturas se siguen yendo allá para hacerse atender. Está pasando por turbulencia, pero no tienen el desarrollo que nosotros tenemos, es muy inferior. Veíamos estos días el nivel de infraestructura vial que tiene Paraguay, que es simplemente equivalente a Haití en el continente. O sea, fue un gobierno que realmente nos mantuvo en el rezago mucho tiempo. Pero además de todo eso, a nivel mundial, Gustavo, hay como una especie de consenso con respecto al tema de la memoria histórica. Hoy, ahora mismo, mientras nosotros estamos en este programa, en España hay un debate muy fuerte, e incluso el gobierno que está ahora en funciones, el gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez, impulsó en el Congreso una resolución para que los restos del ex dictador Francisco Franco, que están en las afueras de Madrid, en un lugar llamado el Valle de los Caídos, que fue construido con presos políticos en la dictadura española, se retiren de allí y no se le lleve a ningún lugar donde se le pueda rendir homenajes. ¿Dónde queda la tumba de Adolfo Hitler? ¿Y la de Mussolini? ¿Y la de Gaddafi? Porque a los dictadores no se les da una tumba pública para cortar cualquier tipo de posibilidad de reivindicar esa figura. Dos cuestiones que hay que decir, porque no va a faltar la doña que esté allí revolcándose en el sofá y planteando de que qué culpa puede tener Mario Abdo, que era apenas un pibe que fue a estudiar a Estados Unidos al momento de que el electronismo hacía de las suyas. Cuando yo hablo de Mochila, hablo de que en campaña le preguntaron qué representaba para él la dictadura de Stroessner y él solo se limitó a responder que la historia lo juzgara. La historia ya lo juzgó a Stroessner. Lo que queríamos es, o yo particularmente planteo, que un presidente de la República o alguien que se jacte de ser un líder político, de la importancia de Mario Abdo Benítez, tenga postura sobre cada uno de los temas que se hablen a nivel nacional. No te puede responder que respondan los otros, que responda la historia. La historia es tan abstracta y a veces la escriben los que se creen vencedores. Y por otro lado, esta mañana, y con esto quería cerrar el tema, me planteaba una señora en radio Ñandutí bien temprano, me decía, yo no quiero ser como fue Stroessner, o no quiero que nos comportemos como se comportó Stroessner, porque a Teodoro Mogelos, cuando sus restos venían al país, hicieron dar vuelta al avión y salir de vuelta de cielo paraguayo. Y que si también nosotros le negamos a Stroessner la posibilidad de volver, estamos actuando de la misma forma en que se actuó ante la dictadura. Y es un tema que me quedó ahí picando, ¿verdad? No, pero a ver un poco. Stroessner fue victimario. Teodoro Mogelos fue víctima. O sea, no podés comparar un caso con otro caso. No, claro, es como, hablaba nomás de como que repetir la conducta, es como que vos critiques la censura y... Es que Alfredo Stroessner no fue un miembro más, él fue la cabeza de la dictadura. Es equiparable a Adolfo Hitler, a Mussolini, a Gaddafi, a aquellos a quienes la sociedad no debe rendir culto y la memoria histórica tiene que encargarse de transparentar permanentemente los crímenes que se cometieron y no permitir que algún grupo de fanáticos utilice eso para reivindicar su figura. Camilo, causa abierta a Zacarías Girum, Miguel Cuevas y Dionisio Amarilla. Entre otros. Y decían también monjes. Juan Darío Monjes. Sí. ¿Qué está pasando realmente? Porque cuando ocurren los primeros casos contra políticos, yo mismo decía acá, me parece una prueba de amor en la Fiscalía con el nuevo gobierno. Pero ya son muchos los casos. Y se está volviendo permanente. Y se está volviendo esta la regla. Esto en otro escenario era lo excepcional, hoy es la regla. Y a este ritmo me parece que vamos a renovar medio parlamento. Pero vamos a ver, ¿cuál de estos nombres son nombres cuyos procesos hayan empezado ahora? Porque el caso de González Daer ya venía arrastrándose desde el año pasado. Sí. Cuando el de Cuevas sí es nuevo. El de Cuevas es nuevo, pero no pasó nada todavía hasta ahora. No pasó nada. Zacarías Girum no pasó nada. O sea, con nadie nuevo, importante, pasó algo. En ese sentido sí le doy la razón a Paraguayo Cuba. Ulises Quintana es un actor de reparto que probablemente nadie hubiera conocido el nombre de Ulises Quintana si no hubiera sido por este proceso judicial. Si no hubiera sido por la operación antinarcóticos del Alto Paraná, ni Ulises Quintana ni Cucho hubieran sido conocidos. Todos ellos son conocidos. Yo voy a esperar que alguno de ellos, de los grandes, caiga para saber si es que la Fiscalía está actuando en serio o está simplemente presionada a dar cumplimiento a algo que ya venía de larga data. ¿Seguís incrédulo? Sí, absolutamente. Hacemos la primera pausa de esta noche. Después vamos a intentar hablar con los protagonistas de cada una de estas informaciones que estuvimos mencionando. Y en el tercer bloque va a estar con nosotros el economista Alfredo Mogelos, es hoy secretario técnico de la SINAFOCAL. El otro día hablamos del servicio que presta hoy la Defensoría Pública. Esta semana nuevos casos de chicos con necesidad de acceder a una cama en terapia intensiva. Hoy vamos a hablar de otro servicio, y en este caso de SINAFOCAL, capacitando a compatriotas en todo el país. Hacemos una pausa, enseguida estamos de vuelta.
En Petrobras damos todo por el rally. Seguí disfrutando de esta promoción. Prepárate para vivir la experiencia automovilística más grande del mundo en Abu Dhabi para 2 personas. Gana 10 tarjetas con 5 millones de guaraníes en combustible. Participa cargando 130.000 guaraníes en Diesel Podium o Extra Diesel aditivado en las estaciones de servicio Petrobras adheridas. Promo válida del 24 de agosto al 21 de octubre. Petrobras. Profesionales altamente capacitados para estar con lo último, lo más trendy, cortes, style, color y todos los servicios de estética. Te esperamos en Paseo La Galería, Subsuelo 2. De lunes a sábado de 9 a 21 horas y domingos de 11 a 21. ¿Querés un cambio? Somos escultores de imagen. Vino Paseo La Galería. La vida es una suma de decisiones. Decisiones que se vuelven importantes en cada etapa. Tomar las correctas nos hace caminar seguros hacia nuestro futuro. Cada sonrisa se vuelve un gran momento y cada inversión una gran decisión. La Loteadora Inmobiliaria, consolidando el futuro de las familias.
La vida es una suma de decisiones. Decisiones que se vuelven importantes en cada etapa. Tomar las correctas nos hace caminar seguros hacia nuestro futuro. Cada sonrisa se vuelve un gran momento y cada inversión una gran decisión. La Loteadora Inmobiliaria, consolidando el futuro de las familias. Estamos de vuelta en el segundo bloque de nuestra emisión de la Caja China esta noche. Bueno, ustedes saben, le dedicamos todo el bloque anterior a hacer un poco el resumen de la semana. Les contamos la frase, maleducado pero no ladrón, y por sobre todo les contamos que el autor de esa frase, o el que nos regaló esa frase, fue el personaje de la semana. Y está en línea con nosotros, Camilo. ¿Qué tal, senador Payo Cubas? ¿Cómo estás? Camilo, yo quiero saber qué extraño cabulo que vos tenés. ¿Qué pasó? Porque mira que ambos son de este a oeste, de norte a sur, y especialmente los chicos ilustrados, siempre se acuerdan de vos. Mira que esa es la primera pregunta, ¿verdad? Que yo te hago, o sea, que yo te voy a entrevistar si me permitís, ¿verdad? Ya el amigo Gustavo entiendo que está contigo. Sí, senador. Pero repetirle la pregunta a Camilo porque no te escucho. Quiero saber qué extraño Cajabó. El Cajabó pues es mentira, es una seducción en la oratoria, en la retórica, etcétera, ¿verdad? Porque los micaíes de las universidades con los que yo converso, siempre que damos colación el nombre de Dios, vos tuviste tu facultad, evidentemente que vos estás haciendo un catecismo, y nada. Yo tengo que apurarme, y nada, porque vos ya te me estás adelantando, che. No, yo te voy a contar a la gente que nos conocemos con Paraguayo Cubas desde hace más de 20 años, ¿verdad, Payo? Allá por el 90 y... ¿Sabes cuánto nos conocemos? Hace 25 años, cuando yo era diputado. Exactamente, cuando vos eras diputado por el Encuentro Nacional en el Alto Paraná, y estábamos nosotros con el tema del boleto estudiantil. Claro. Sí, Payo, bueno, y nos conocemos hace bastante tiempo, y en estos últimos años como que te decidiste a salir con todo nuevamente. Empezaste esa lucha allí con tus compañeros en el Alto Paraná, Quelembú, Jorge Brites, en contra del poder que tiene el clan Zacarías. Y bueno, en estos días tuvimos un episodio más que, bueno, todo el mundo estaba hablando y estuviste hablando mucho del tema. Viste, Camilo, contigo pues yo no me voy a hacer uno del frígido. Vos, del dialéctico al pedo. Incubé una revolución anarquista. Y yo sé que no, posiblemente, yo no tener problema con Pachín, y eso es que no me voy. Ahí con tu mamá solo conspirar, te cuento, ahí 25 de mayo. Sí. Nosotros. No. Y vamos a ver si ustedes vienen con nosotros también, porque Oroña, somos un poquito zaguados los anarquistas. Estamos decididos a hacer la revolución republicana.
Senador, Estamos trabajando, sí, Gustavo. en este incidente que te hizo mención recién Camilo, leí o percibí muy poca gente que te cuestionó el interlocutor, ¿verdad? Te cuestionó el destinatario del agravio, te cuestionó el destinatario de la agresión, o sea, en eso me parece que hay coincidencia. Lo que sí, cierto sector de la ciudadanía te cuestionó es la forma del reclamo, ¿verdad? ¿Qué le puede decir a esa gente, senador? Que se puede meter la forma donde no le alumbra el sol y le calienta un carajo. ¿Por qué? Porque la forma solamente le interesa a los conservadores, a los reformistas y a los reaccionarios. A nosotros no nos importan las formas. Lo que nos importa es, en cuanto al humor, la talla. El paraguayo cuando se ríe de un chiste, el paraguayo se ríe de la talla. Así lo dijo Saro Vera, así lo dijo Elio Vera, el profesor Pangracio, el profesor González Torres y otros. Estamos usando la talla. Esa patada y el silpadazo a Zacarías es una talla contra una plutocracia. Pero desmintió después Javier Zacarías de que le hayas agarrado con los cintarazos, senador. ¿Cómo? Dijo él después que tal cintarazo no se dio, que sí hubo una gresca allí, pero que no llegaste a aplicarle los... Pregúntenle a Carlos Báez de La Lupa, pregúntenle a Alejandro Nissen, a esta señora Estela la esposa Díaz, de mi amigo Chino Gilet de Villarrica. Si hubo o no hubo cintarazo, pero eso es lo de menos. Si hubo o no hubo cintarazo, porque van a gloriarme en esa cuestión, en esta sociedad conservadora. No, el cintarazo, no, el senador Zacarías, no, Batatir Urirurá. Hay que fusilarlo, hay que colgarlo en una plaza pública, a los Zacarías, a los monjes, a los González Dal, como en la época de Carlos Antonio López. Hay que decorar este país de corruptos, colgados en antenas, en pósters, en todas las plazas públicas de este país, como se hacía en la época de Carlos Antonio López. Y después ya en la guerra, mientras marchaba el ejército del mariscal López. Payo, mira, el tema de la forma probablemente te dicen no es la forma, para eso está el reglamento y compañía. Nosotros decíamos al principio del programa, en realidad lo que pasó en esa sesión fue simplemente se visualizó una farsa y un teatro, porque allá hace días, tanto del Partido Colorado como del Partido Liberal, dicen fulano y sultano son nuestros candidatos. Y entonces, ¿para qué se siguen haciendo las audiencias si ya está decidido quiénes van a ser los ministros de la Corte? Mira, si vos me permitís, Camilo, y si te convenzo, yo te pido que vos hagas la catequesis de este asunto, o el catecismo, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Uno, el artículo 97 que invocó Zacarías, que en esa reunión de una comisión dice de que los acuerdos constitucionales serán tratados necesariamente en sesión secreta en la sesión. Nosotros que somos abogados y comprendemos de la hermenéutica jurídica o la interpretación, sabemos que el título del capítulo es el que rige, es el plafón. El título del capítulo número 11 del reglamento de la Cámara de Senadores dice de las sesiones en general. O sea, están hablando de las sesiones de la Cámara de Senadores que tiene 45 miembros. El capítulo anterior, el 9, habla de las comisiones. De las comisiones en ninguna parte dice que las comisiones... Senador, lo que Camilo te plantea es, a ver, ponerle que te hayan dejado finalmente después Baqueta y Zacarías ir a hacer una sesión pública, ¿verdad? Lo que te dice Camilo es, ¿por qué enojarse por la forma de algo que aunque se haga bien, está absolutamente digitado el resultado? Y porque este es un juego de estratagemas. Es la mezcla de la estrategia con la táctica. El poder se ejerce en silencio. Yo no tengo poder. Agito, pero no produzco. Ustedes son los que van a producir. ¿Qué es lo que pasa con la sesión en reserva? Que los ingenuos de Patria Querida, estos ladinos de Hagamos, y después ya están los dos partidos tradicionales, saben hacer, especialmente los dos partidos tradicionales. Ellos ejercen el poder en silencio, secreta o no. Ellos después venden el hecho de que sea secreta, de que ellos decidieron
y que convencieron. Entonces ahí está el tema. Lo que yo busqué en ese momento es interceptar un tema que hace a la guerra política. La guerra política se da exactamente en este tipo de cosas, en donde por señas como en el truco, ellos se comunican. Eso fue lo que pasó. No, además era evidente, nosotros veníamos diciendo que hace tiempo ya habían pactado entre el Partido Liberal y una parte del Partido Colorado en repartirse cada uno un ministro. Entonces parecía todo un teatro, seguir haciendo audiencia cuando ya pactaron todo en la oscuridad. Ellos ahí es que llama la atención tu reacción, senador, porque otra cosa hubiera sido si era una votación en la que vos perdías a uno en un tema trascendental para el destino de la República. Pero lo que a mucha gente les colocó es que vos reaccionaste en un tema que todos sabíamos que estaba digitado, ¿verdad? Pues, Aaron, ahí pues está la paradoja. Hay cosas que ustedes quizás muy de buena fe no se percatan. ¿Cuántas veces yo he perdido esta moción de que las sesiones tienen que ser secretas? Ustedes saben cuántas veces he perdido y quién me ha ganado siempre. Dale. Pero esta es la cuarta vez que yo pierdo mi moción. Se dio con Nicanor, se dio con Alderete y se dio con no sé quién más, que ahora no recuerdo. O sea, yo lo que estoy estoy con la bola rota, ¿verdad? De que estos tipos ejerzan el tema directamente en violación de la Constitución y del propio reglamento. El reglamento habla de las sesiones. ¿Y qué dice ese artículo 97? Acuerdos constitucionales. Y yo le pregunto a Camilo, ¿cuáles son los acuerdos constitucionales, Camilo? Sí, no, está muy claro. Esa sesión categóricamente no era de acuerdo constitucional, era simplemente escuchar. Sí. No tiene fundamento esa prohibición. Eso es categórico. La Constitución habla de acuerdos constitucionales. ¿En qué caso? El Senado Pico le da acuerdos constitucionales al Consejo de la Magistratura. Ya Poina. Senador, es un órgano inferior. Senador, para no sacarte todo tu domingo de noche, hoy leía la entrevista. Acá estoy con amigos que llegaron de un whisky espectacular, así que estoy muy contento y más de hablar contigo, Camilo. Mirá, Moche. Payo, alejate nomás del cinto por las dudas, No, ahora seguramente está confuso, no está usando cinto ahora. Payo, pero es de plástico. Leía hoy la entrevista que se publicó en Última Hora que te hicieron, donde decías, Sandra Quiñones se reunía con narcotraficantes y le debe el cargo también a los narcos. ¿Qué hay de eso? En el Hotel Armele, con todos sus guardaespaldas, yo le di, y otra gente también. ¿Y cómo es que ella, si se reunía con los narcos, por ejemplo, se hacen operaciones como la que se hizo en el Alto Paraná la otra vez donde cayó Cucho? Que esperan un poco. Esos son tiempos diferentes, tiempo y espacio. Yo te estoy hablando de las reuniones de ella con Chillaró hace 6 meses atrás, profesor. Claro. ¿Y Cucho quién es? Cucho es un buen amigo de la gente Remancito. Justamente yo estoy acá con gente Remancito. Cucho no es socio de Carter ni del otro, José Ortiz y compañía. Cucho es un iconoclasta como vos y como yo. Cucho es los perros. Y si fuera narcotraficante es el más pequeño de ellos. ¿Y cuál es lo que es el tema del narcotráfico? ¿Por qué carajo pico nosotros no podemos legalizar la marihuana que nos daría un 3.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto, cuando que hoy solamente Cartes cultiva y los paraguayos tienen que cultivar supuestamente en forma escondida entre los mandiocales y pagar cada vez que el helicóptero pasa encima de ellos por parcela 1 millón de guaraníes para que el helicóptero no les vea? Senador, yo soy de los tuyos. Tengo tal vez la misma gana de que vos de aplicarle unos cuantos cintarazos, ya que con mi hija no hago porque no tengo esa necesidad. Me parece que se puede usar el cinto en otro espacio, principalmente en el Parlamento. Soy de los tuyos, te aclaro eso porque si no se pierde el concepto. Ahora, ¿qué ocurre si esta semana te sancionan? Reúnen los votos y te sancionan. Para mí va a ser un error de parte de ellos porque van a lograr aumentar el fenómeno que hoy se está generando con esta disyuntiva, ¿verdad? Pero, ¿y si te sancionan? ¿Y si te sacan de circulación? Porque hoy es Baqueta y es Zacarías Irún, pero hay otros que tienen también el mismo temor, ¿verdad? Te ha puesto una
una cervecita, en mi caso tiene que ser de maíz porque soy celíaco, que no me puede extender. El dique siempre basado, el grito en cuello en este momento, la queta a la guillotina, Zacarías al paredón, González a la horca, porque estos son fenómenos que se producen, como ocurrió en Ucrania, como ocurrió en Egipto, como ocurrió en miles de lugares, y Paraguay, y disculpe que quería meter una cuestión mística mía, a un país predestinado en este asunto. Yo no hago política, Gustavo, y le digo con mucho cariño a Camilo. Y yo creo que a Camilo, no fue tan necesitarme en la penitenciaría de Ciudad Este, yo le dije, hago religión, no es dogma, no es política. Porque las preguntas convencionales, yo las respondo de una forma que parece no tener relación con la pregunta. Claro. Payo, dos cositas antes de dejarte preguntas puntuales. Muchas críticas se hicieron a lo que hiciste, mucho apoyo también. Voy a limpiar un poco las críticas del Wirorei, ese de que no se respetaban las formas, pero déjame preguntarte dos temas muy puntuales. Primero, cuando vos le confrontás a Zacarías Irún, solés decir el mariposón del este, que es repetir lo que dice Galaverna, y de alguna manera aquellos que tienen una orientación sexual diferente se sienten también agredidos. Perdón, yo no sé lo que dijo Calé es mi ídolo, entre paréntesis, pero no escuchaste, digo. No. El mariposón del este, él pues dice del mariposón del este diciendo que Zacarías es gay, entonces es como que se sienten agredidos cuando vos también decís así. Yo no ando entre los calabozos con gays que son señores gays, no estos maricas. Yo conozco el vocabulario y respeto a los señores gays, grandes amigos míos, Petunia, grande luchador social, se ha ido. Nos habíamos abrazado la última vez ahí frente a Trauma, un negocio que él tenía ahí el 25 de mayo, fuerte, le estaba en su jeep. Y me dijo, Payo, me dijo, grande amigo, fuerza, me dijo, ¿verdad? Después se fue al poco tiempo. Luis Chebra, grande amigo, respetuosos de esa frontera que existe entre la decencia de esta actividad que existe desde los tiempos inmemoriales. Lo que pasa con Zacarías, Helio Café, con Alberto Rodríguez, utilizan el dinero para sodomizar a jóvenes y extorsionarlos después. Entonces, pocos hay, más como estos, al degollo. Yo soy padrino de un casamiento de mi primo Rodrigo, en Miami, orgulloso de haber sido padrino de su matrimonio con su pareja, un gran amigo chileno también, con quien le mantengo constante comunicación a través de Skype. Soy testigo del matrimonio de una sobrina mía chilena, o sea, que mi mamá era chilena, cuando podía salir del país, ¿verdad? Sí. De un matrimonio entre lesbianas. No, dejaron, hace poco se murió, me contaron, hace una semana, un gran amigo mío, Fernando Gómez Sifo, que estuvo incluido en la lista de los 108 y un quemado. Sí. Fernando Gómez Sifo, un hombre de la cultura paraguaya, un hombre que jamás tras la destreza en la interacción con otro ser humano, él iba hasta donde se le permitía. Entonces, esos son señores putos, no putitos como estos. Bueno, Payo, te vamos a traer aquí a estudios para hacer en vivo el programa contigo. ¿Algún mensaje final que quieras decir a la gente que nos está viendo y escuchando en este momento? Uno, a vos te quiero decir, Camilo, que necesitamos, Camilo Suárez, vos tuviste la posibilidad de educarte y luego de ilustrarte. No podemos permitir, y ahí es donde nosotros tenemos que actuar, que la ilustración mate la inteligencia. Acá yo estoy con varios compatriotas nuestros de España que no tuvieron la posibilidad de la educación quizás ad inicio, pero han sido ilustrados a través de los viajes y son sumamente inteligentes. No puede ser que el hijo de Zacarías Irún, que no me interesa su tendencia sexual en este caso, venga con un coeficiente intelectual menor a de los amigos que están acá en casa en este momento y ejerza el mando. ¿Por qué?
porque es un tabú, pero abrevó 2000 años de historia en Oxford con nuestra plata, y va a venir a enseñarle a un campesino cómo plantar la mandioca, porque él dio el mundo. Increíble. Ese es el mensaje. Senador, ¿quién es el siguiente sin tareado? Monjes, gran Monje. delincuente. Mira vos, que se prepare. Gracias por tu tiempo, senador. Te mandamos un abrazo. Abrazos. Bueno, Senador paraguayo Cuba. estábamos así con el senador paraguayo Cubas. ¿Puede poner de vuelta Mariel o Mónica también, que están ahí con Nelson en ¿Cuál? control? ¿Qué vas a pedir? No, la foto de Paraguayo Cuba. Ah, ok, La foto de Paraguayo sí. Cuba. Yo Es la pensé- que usamos recién. Miren el saco de Camilo, el mío y el de Paraguayo Ah, Cuba. no. Y podemos no, pedirle, no. Mariel, ¿puede venir antes de esta la pausa? ¿Puede venir Mariel con nosotros acá antes Sí, de la nuestra pausa? productora, por favor, se puede hacer si presente puede aquí venir antes de irnos a la y pausa. podemos mostrar que... No sé qué pasó. Alguien filtró. Esto si parece- alguien sospeche que aquí Sí. está todo arreglado y Acá está, acomodado, mira que Mira, nuestra imagínense. productora Mariel aquí... Sí. Vamos a ir a actuar. Y si se puede hacer un primer plano mira, la misma tela inclusive. La misma tela. Bien, Increíble. no, impresionante. Increíble. Bueno. Bueno, vamos a la pausa y nos cambiamos de saco y enseguida volvemos. En Petrobras damos todo por el rally. Seguí disfrutando de esta promoción. Prepárate para vivir la experiencia automovilística más grande del mundo en Abu Dhabi para 2 personas. Gana 10 tarjetas con 5 millones de guaraníes en combustible. Participa cargando 130.000 guaraníes en Diesel Podium o Extra Diesel aditivado en las estaciones de servicio Petrobras adheridas. Promo válida del 24 de agosto al 21 de octubre. Petrobras. Profesionales altamente capacitados para estar con lo último, lo más trendy, cortes, style, color y todos los servicios de estética. Te esperamos en Paseo La Galería, Subsuelo 2. De lunes a sábado de 9 a 21 horas y domingos de 11 a 21. ¿Querés un cambio? Somos escultores de imagen. Vino Paseo La Galería. La vida es una suma de decisiones. Decisiones que se vuelven importantes en cada etapa. Tomar las correctas nos hace caminar seguros hacia nuestro futuro. Cada sonrisa se vuelve un gran momento y cada inversión una gran decisión. La Loteadora Inmobiliaria, consolidando el futuro de las familias.
Estamos de vuelta en el tercer bloque de nuestra emisión de Caja China de esta noche. Ya en minutos vamos a estar con el economista Alfredo Mongelos, secretario técnico de Sinafocal. Está en línea con nosotros, Camilo, el senador Enrique Baqueta. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Buenas noches, Camilo. Buenas noches, Gustavo, y a todos los que nos están viendo y escuchando. Gracias por atendernos, domingo, ya bien tarde. Estuvimos conversando en el bloque anterior con el senador paraguayo Cubas, que nos estuvo contando su relato de cómo se sucedieron los hechos del miércoles. ¿Qué fue lo que pasó el miércoles según tu versión? Lo que pasó el miércoles es que teníamos que escuchar a los ternados a la Corte Suprema de Justicia, y hay una cuestión reglamentaria de siempre en el Senado, es que cuando es tema de ternados, tema de policías, tema de militares, siempre se hacen sesiones secretas. O sea, entonces, especialmente para las comisiones, porque en el Pleno se le da la palabra a Carlitos Filisola, y Carlitos Filisola siempre pide para que se haga abierta la sesión, y entonces todo el mundo vota, porque el reglamento realmente habla de que tiene que ser sesión secreta, pero todo el mundo vota para que sea abierta y no hay ningún problema. ¿Y en este caso lo que pasó es que se iba a dar inicio a la sesión, y ya el martes tuvimos la primera, le escuchamos a la primera terna, y la gente entendió y dijo, bueno, ¿cómo es este tema? ¿Cómo es la sesión? Es secreta la sesión de la comisión cuando se trata de ternado. Perfecto, fue el martes, no vino Payo, y el miércoles, cuando iba a empezar la sesión, sale Zacarías Irún, que es el que dirige, porque el presidente de Asuntos Constitucionales, dice, por favor, que se libere la sala, solamente quedan los senadores. Y se para Payo y empieza lógicamente a increparle a Zacarías Irún. Y te digo lógicamente porque hay un encono entre... Sí, y se nota. Es una cuestión, sí, es una cuestión de territorio ya. Senador, O sea, esa parte de la historia yo creo que todo el mundo vio y cada uno sacó su conclusión. Pero yo aprieto el botón. Ahora pues nosotros en el Senado tenemos un botón que vos apretás, y entonces ese es el nombre que figura para el que tiene uso de la palabra. Sí. Mientras que Payo estaba gritando, entonces yo figuraba como el que tenía el uso de la palabra. En ese momento, Zacarías Irún me da la palabra. Y entonces Payo sigue gritándole a él y también ya me grita a mí, ¿verdad? Y así, después sale de su banca, se va a lo de Zacarías, después viene ya a mí, me desafía a moquete, nos grita a todos, y esa es la realidad de la cuestión. O sea, yo la verdad que me metí en el momento en el cual él estaba totalmente fuera de sí, y lógicamente cuando vos salís y vos entras en el esquema de ellos, especialmente de Payo, para tal o cual cosa, entonces lógicamente él no tiene ningún tipo de ¿cómo te iba a decir?, de filtro. Él no tiene problema, le mete como si fuera una ametralladora cualquier cosa. Y creo que vos le diste ahí en la palabra justa, en la palabra filtro, pero en el fondo de la cuestión, ¿pensás lo mismo que Paraguayo Cuba de Zacarías Irún, senador? No, yo no voy a entrar a no sé lo que piensa Payo Cuba de Zacarías Irún, primero. Lo que yo creo, y que yo puedo pensar igual que Payo, en que las sesiones sean abiertas, me parece correcto. Y para más te voy a decir una cosa, son abiertas las sesiones, porque estos miembros de la Corte Suprema, los que quieren ser miembros de la Corte, los ternados, hoy candidatos para la Corte, tuvieron miles de audiencias y tuvieron audiencias públicas en el Consejo de la Magistratura, y además de eso, algunos le conocen a los 6, no sé cómo te puedo explicar, o sea, no hay una cuestión estatutaria, una cuestión reglamentaria que no tiene ningún sentido, pero que es una cuestión que está en el reglamento, ¿entendés lo que quiero decir? O sea, punto. Senador, entonces, te quiero pedir que hagas un poco el esfuerzo de acompañarnos en este momento, haciendo de cuentas que no sos parlamentario, que sos un ciudadano que está mirando desde la platea todo, y ves la reacción de mucha gente
con relación a la forma en que actuó Payo Cubas y aplaude. Dice, está bien que haga eso. ¿Por qué te parece que hay tanta gente que aplaude eso que Lo que hizo? pasa es que yo le critico a Payo Cubas su reacción desmedida, reacción que no tiene ningún sentido, porque si él hubiese hecho diferente, si él hubiese dicho, señor presidente, yo les pido por favor de que las sesiones sean abiertas, estos señores ya fueron escuchados en varias oportunidades, ¿por qué nosotros no le podemos hacer preguntas a tal cosa? Yo te puedo asegurar que iba a tener el auditorio con él, o sea, no todos los senadores iban a, y yo me incluyo, ¿verdad? Porque yo soy de lo que creo que tiene que ser todo abierto. Yo no tengo ningún tipo de inconveniente, me parece un absurdo que sean, pero son cosas que vienen de antaño, no sé cómo te puedo explicar. Yo Claro, o sea, me considero nuevo, ¿entendés? Todavía, pero yo viví todo el periodo pasado, todas estas cosas, ¿entendés lo que quiero decir? O sea, entonces, si vamos a entrar a por qué se le juzga a Paraguayo Cuba, yo creo que a él se le juzga porque la idea fue buena, pero lo que yo disiento con él es en la forma. ¿Me entendés lo que te quiero? Ni por más que él tenga problemas con Zacarías o ni por más que él tenga preconceptos sobre mi persona, yo a él le respeto. Yo cuando llegué ese día me fui, le pasé la mano, le abracé y con sinceridad, porque yo con Payo tengo otro tipo de relacionamiento ya universitario. Yo era de la Católica, era nacional, nosotros hicimos campaña para que sea presidente, porque nosotros también en ese momento era un momento delicado y estábamos muy contentos. O sea, otro Payo. Vos sabés, yo francamente, senador, creo que es como esta pelea en la canchita del barrio, ¿verdad? Uno se mete ahí para separar y liga su parte. me parece que ligaste el refilón ahí. Gracias, senador, por tu tiempo. Te mandamos un abrazo. La verdad que en el momento inoportuno pedí la palabra, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Tuviste el mal tino de pedir la palabra. Gracias por tu tiempo, senador. Bueno, exitoso programa. Saludos a todos ustedes. Gracias. O sea, que, senador Enrique Baqueta. Sin intentar ejercer una defensa de Enrique Baqueta, porque me parece que también hubo un altercado ahí entre ellos y dieron su argumento, ¿verdad? Allí se entiende que en verdad la cuestión inicial fue Paraguayo Cubas, Javier Zacarías Irún, ¿verdad? Y terminó como terminó. Quiso separar la pelea y terminó... Sí, terminó ligando su parte. Por lo menos yo lo siento, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, vamos a saludarle al economista Alfredo Mongelos, él es secretario técnico de la SINAFOCAL. ¿Cómo está? Muy bien, Freddy? Gustavo. Un saludo para vos, para Camilo. Agradecerle por la oportunidad de venir a compartir un poco con ustedes para que la teleaudiencia conozca un poco qué venimos haciendo a través de SINAFOCAL. ¿Cómo encontraron SINAFOCAL? Porque ese es siempre un misterio. Cuando asume un nuevo gobierno, ¿cómo se encuentra la casa? Sinceramente, el 31 de agosto el presidente de la República me convoca para entregar mi decreto en el cual me asignaban como secretario técnico de la SINAFOCAL. Era una gran incógnita para mí. Incluso la mayoría de las personas a las cuales me llamaban me preguntaban qué es SINAFOCAL, a qué se dedica. No, yo le estaba por preguntar eso. Primero, ¿qué significa SINAFOCAL? Que todo el día escuchamos SINAFOCAL, ¿qué significa eso? Es el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral. Y así como dice, un sistema nacional, eso abarca toda la República. Y así como le venía diciendo, era un desafío demasiado grande y más todavía porque quería saber primeramente cuáles eran las funciones que Depende del Ministerio del Trabajo. Así, depende del Ministerio del Trabajo. Y lo que yo encontraba en SINAFOCAL era algo sumamente extraordinario. El capital humano que tiene SINAFOCAL, más todavía los funcionarios que forman parte de esa gran familia, están sumamente preparados para llevar no solamente un proceso de capacitación a nivel de la República, sino también llevar ese mensaje que tanto se hablaba en la campaña política de lo que vendría a ser ese Paraguay de la gente. Transformar un poco SINAFOCAL a lo que viene a ser darle una cara humana. Si bien encontramos una entidad sumamente organizada con un capital humano extraordinario, yo pienso personalmente que le falta todavía una mayor visibilidad. ¿En cuántas ciudades del país hace capacitación? En todas las ciudades del país. Si bien la diferencia, así como siempre yo le digo a la gente confunde mucho lo que es SINAFOCAL con el SNPP. Esa era mi siguiente pregunta, porque estoy escuchando atentamente a un sistema nacional de formación. ¿Y el SNPP? ¿Y el SNPP? El SNPP justamente forma parte de todo un sistema de capacitación a nivel nacional
pero el SINAFOCAL viene a ser el órgano rector que controla todas esas capacitaciones del sector medio. Si bien forma parte de la capacitación de toda la parte formal, también se dedica a toda la formación de la parte informal. SINAFOCAL, a diferencia del SNPP, lo que busca también es generar una capacitación de calidad diferenciada al SNPP. El SNPP se dedica más bien a lo que viene a ser la capacitación de oficios. SINAFOCAL tiene que buscar, así como le dice su ley, una capacitación mucho más diferenciada. Por ejemplo, ver cuáles son las nuevas tendencias que exige el mercado para poder hacer capacitaciones. Hoy el mercado laboral no es el mismo de hace 5 años atrás, cuando comenzó el gobierno anterior. Claro, y otra vez está zonificado el mercado, porque lo que yo te decía fuera del micrófono, ¿qué ocurre si, a ver, uno puede formar, por ejemplo, contadores, pero si SINAFOCAL o el SNPP tiene que ir, vamos a poner un, no sé, me viene a la cabeza Campo 9, el distrito de J. Bloques Tigarrilla. Vos vas y formás contadores o formás electricistas o lo que sea, que probablemente en otra zona del país son muy necesarios. Lo que ocurre es que allí necesitan otro tipo de mandos medios o si no otro tipo de profesionales, ¿verdad? Y existe ese mapeo de la necesidad de formación a nivel país. Justamente nosotros, el SINAFOCAL cuenta con un observatorio ocupacional. Ese observatorio ocupacional lo que se dedica exclusivamente es a generar un tipo de encuestas de qué es lo que necesita cada una de las personas en diferentes comunidades del país. La diferencia clara entre SINAFOCAL y SNPP justamente es esa. El SNPP tiene sus bases en toda la República del Paraguay, pero generalmente en las capitales departamentales. Sin embargo, el SINAFOCAL, a través de 3 tipos de maneras que tiene de llevar las capacitaciones, lo puede hacer en cualquier ciudad del país. Y justamente en ese punto que me decís, a partir de que asumí el 5 de septiembre las funciones en SINAFOCAL, me tomé el desafío, como decía el presidente de la República, de todos los viernes salir a recorrer la República del Paraguay. En la primera semana llegué a la ciudad de Nueva Italia, en el departamento central, donde nos dábamos cuenta que las capacitaciones que se llevan a diferentes puntos de la República no pueden ser las mismas, porque las necesidades que son del departamento central no pueden ser las mismas del sur de la República y del norte de la República. La segunda semana me voy a la ciudad de Ayolas, una ciudad que eminentemente más del 90% de la economía depende de la entidad binacional Yaceneta. Ellos también tienen otro tipo de necesidades, por ejemplo, trabajan exclusivamente, hay diferentes tipos de sectores de la sociedad, una parte que quiere acceder a formar parte de la familia de la binacional y otra parte que debe proveer servicios a las personas que trabajan en la binacional. Ellos nos decían, por ejemplo, de que ahí tenían necesidades de ver técnicos que arreglan aire acondicionado, técnicos que hayan curso de electricidad para mantenimiento de hogares, técnicos para personas que tengan mantenimiento de motocicletas, porque la mayor cantidad de personas... ¿Da SINAFOCAL como ente o se adjudica a...? Claro, SINAFOCAL lo que hace es un proceso licitatorio en el cual adjudica a unas empresas que son institutos de capacitación para llevar justamente esas capacitaciones de acuerdo a los pedidos que nosotros tenemos de necesidades de cualquier, ya sea institución privada, institución pública, asociaciones, organizaciones civiles, ONG, fundaciones y también jóvenes asociados. Y es ahí donde nosotros vamos al campo de batalla. Y SINAFOCAL tiene un detalle muy importante que es digno de reconocer, que tiene un órgano rector que está compuesto por diferentes sectores de la sociedad. Y yo creo, así como nosotros siempre hablamos, que es el momento de poder sentarnos, ya sea la clase política, privada, dirigencial, organizaciones civiles, a poder dialogar y ver cuáles son las soluciones que podemos llevar. El sector privado está representado por la UIP, la ARP, la FEPRINCO, forman parte de las organizaciones sindicales como la CNT, la CUT, también la CGT, forman parte también las instituciones públicas, así como decirte, también está el OPASI, que son de los intendentes y concejales municipales, o sea que llega a todos los puntos de la República y diferentes clases sociales. Y más todavía tenemos un doble compromiso porque el 1% de ese aporte obrero patronal es el que forma parte de los ingresos de SINAFOCAL. Vos sabés que ya hace bastante tiempo se viene diciendo que la economía paraguaya hace bastantes años viene creciendo y se dice, bueno, crece pero macroeconómicamente estamos bien, pero microeconómicamente, o sea, a nivel de la gente común y corriente, no se traduce eso en un bienestar. Pero incluso en ese crecimiento macroeconómico, varios analistas advierten que hay como una especie de mito sobre nuestro país. Dicen, Paraguay es un país que tiene mucha energía eléctrica, tiene un buen clima, tiene buenas tierras, tiene mucha gente joven, mucha fuerza de trabajo disponible. Pero en realidad tenemos mucha energía eléctrica, pero no podemos consumirla porque no tenemos línea de transmisión. Tenemos un buen clima, pero nuestra infraestructura no está preparada, que cae una granizada y te revienta todo. Tenemos mucha gente joven, pero
eso no significa gente empleable de manera directa, porque no está cualificada, no está preparada. Entonces un empresario puede encontrar 1000 jóvenes Claro, pero que quieren trabajar, se pero no están nota preparados. eso, se nota eso en las convocatorias para ciertos Ustedes niveles de encuentran empleo. ese problema que dice, por ejemplo, un empresario que les dice, yo quiero abrir esta empresa, pero no encuentro gente capacitada. Vos sabés, Camilo, quiero contarle tanto a vos como a la teleaudiencia 2 experiencias que tuve en estas 2 semanas. La primera, donde técnicos del Ministerio de Hacienda, encabezados por la directora administrativa, se acercaban a nosotros y nos decían de que ellos tienen un convenio con Sinafocal y SNPP firmado en el gobierno anterior, en la cual le dan oportunidades a aquellas personas que se han capacitado, tanto Sinafocal y SNPP, para hacer pasantías laborales de oficios en el Ministerio de Hacienda. Y nos contaban a nosotros la triste experiencia, por ejemplo, que personas que para mantenimiento de vehículos, de aire acondicionado, la parte eléctrica, nadie se presentó para esas pasantías laborales. Si bien las pasantías laborales no pueden ser consideradas como un primer empleo, forman parte de una inclusión laboral de las personas que todavía no tienen un acceso a un... ¿Y son pasantías rentadas? Sí, son pasantías remuneradas, o sea que ellos firman un acuerdo en el cual tienen que cumplir una cierta cantidad de horas, es menor a las 8 horas laborales, pero igual esa es remunerada. Y la segunda experiencia, así como decía Camilo, es que yo me reunía con el señor Ramón González, que era el expresidente de la Asociación de Empresarios Industriales de Concepción, el día viernes. Y él nos contaba a nosotros que en la ciudad de Concepción, por ejemplo, no se le habla mucho a los jóvenes. En el sentido, no solamente, yo creo que no solamente en la ciudad de Concepción, sino también en todo el país. Porque nosotros tenemos un bono demográfico que más del 60% de la población tiene menores de 35 años de edad. Pero de ese bono demográfico solamente el 4% accede a la universidad. Pero accede a la universidad en el sentido que comienza a lo mejor sus estudios, pero solamente el 10% de esos, que son aproximadamente 29.000 personas, solamente terminan su estudio. O sea, el 0,4 entonces. 0,4%. Pero ¿qué pasa? Tener un título universitario no solamente te da un estatus social, sino que también se convierte en una restricción laboral. Porque las empresas, si vos mirás las publicaciones de lo que piden la Bolsa de Negocios y de Empleo, por ejemplo, te dice personas que están en los últimos años de la universidad o que están en los primeros años, justamente porque está relacionado al salario que le tienen que pagar. Si contratás Y es un ahí donde se egresado, genera ese círculo vicioso de la pobreza donde nosotros nunca podemos salir. Leía la tapa de mañana de 5 días que dice el Paraguay se despega de la región con un crecimiento mayor del 6%. Pero sin embargo es un crecimiento económico sostenido del 6%, pero como vos decís, Camilo, no se siente eso en el interior del país. No, pero además es un crecimiento con pies de barro, porque ¿dónde está sustentado ese crecimiento económico? En el sector primario, que es absolutamente vulnerable, por ejemplo, a que haya un cambio climático. O sea, de repente te vienen inundaciones, te vienen sequía y te revienta el crecimiento. Y si no se traduce eso en la cualificación de las capacidades laborales de los jóvenes, es que no hay sustento. Y justamente sobre ese punto quería interrumpir para decir lo siguiente. ¿Quién certifica o de qué manera tienen la posibilidad ustedes de certificar de que los cursos sean efectivos? Porque si no, vos llamás a un proceso licitatorio y se te presenta Centro de Capacitación Laboral Don Pepito. Nosotros contamos, el REIFOCAL justamente es un desafío muy grande que nosotros tenemos como institución, que es el registro de todas aquellas instituciones, institutos de formación Como que tiene que estar acreditado. Claro, como tiene, por ejemplo, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el CIPE, sí, donde la habilita a esas empresas que pueden participar en las licitaciones. Nosotros queremos tener un registro donde podamos, todas las empresas que van a participar en los procesos licitatorios. ¿Eso ya existe o va a existir? Existe, ya está aprobada por ley, incluso ya está funcionando. Nosotros ya tenemos la primera empresa que ha cumplido con todos los requisitos y que vamos a estar eso formalizando. Y así como te digo, lo que nosotros queremos es justamente eso, proveer una educación de calidad que le permita a las personas no solamente tener su primer empleo, sino que también puedan acceder a un trabajo digno y bien remunerado. Porque como decía Gustavo al comienzo, nosotros no podemos más ofrecer solamente un paquete de licitaciones donde tenemos 157 licitaciones para todo el país. Y llevamos cursos de peluquería, por ejemplo, a un lugar donde no les terminan cerrando por falta de alumnos. Imagínate, Camilo, Gustavo, y me decían, por ejemplo, en Concepción, que para arreglar sus televisores, ellos tienen que enviar los televisores a la capital de la República porque no tienen personas que puedan hacer esos arreglos. No tienen técnicos que le puedan arreglar los aire acondicionados de los vehículos. Ese es un problema a nivel país. Un mercado laboral impresionantemente grande, porque imagínate nomás el mantenimiento de los aire acondicionados. Apenas estamos empezando el calor y ya hay
apagones que van a generar, por ejemplo, que se descompongan los aires, los televisores, todo lo que haya de la parte eléctrica, y nosotros no le estamos preparando a nuestro mercado laboral para esas necesidades. Lo que pasa es que nosotros tenemos un montón de gente que no trabaja y no estamos trabajando en la mentalización de que un oficio es una salida alternativa. O sea, nosotros queremos que nuestros chicos terminen el colegio y vayan a universidades con carreras largas que otra vez no les garantiza trabajar. Porque Pero ocurre además, eso. y el otro mito ese de que el famoso bono demográfico. Sí. Bueno, bono demográfico, Paraguay es un país con mucha población joven, pero población joven sin capacitación adecuada Claro, al final no sirve para problema, nada. totalmente. Y es extraordinario porque si miras los números, yo creo que a nosotros como clase política dirigencial y más todavía para generadores de opiniones públicas nos tiene que llamar mucho la atención de cuáles son las razones por las cuales la gente abandona sus estudios. Y la principal es los problemas económicos. O sea, una persona va a estudiar, sin embargo nosotros sabemos, yo soy egresado de la Universidad Nacional en la Facultad de Economía, así como Camilo estuvo en la Facultad de Filosofía, nosotros sabemos que los estudios no son gratuitos. Te voy a contar algo. Vos te vas a Te voy a contar algo nomás, te voy a contar, ya que me decís eso. Vos sabés que eso todo el mundo cree. Yo nunca estudié en la Facultad de Filosofía. Eso te iba a preguntar. Yo soy de la Universidad Católica, pero como yo vivía allí cerca, era del Colegio Experimental de Brasil, y decían, en la Y te facultad veían por están todos, Pinocho. no, están todos Te los veían- zurdos, te veían entonces por allí, Pinocho, pero, claro. Paradigma nomás. yo soy de la Católica. De la Católica. Así como decía el senador Baqueta, yo de la Nacional, yo de la Católica. Diferencia. Yo era de la Católica, aunque no soy católico. Y eso Mirá es lo que vos. digo, imagínate que vos tenés que pagar tu pasaje, tu comida, tus Sí. libros, tu derecho a examen. Y ahí vos abandonás la facultad. Al abandonar la facultad, te desilusionás, entras nuevamente en una depresión y una Así exclusión Sí, vos social. sabés que el otro día Exacto. menciona persona, en verdad con relación al SNPP, pero creo que también aplica para Sinafocal. Terminan siendo entidades que fabrican sueños, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante? Yo decía hace rato, el sueño del pibe es terminar el colegio e ir a una universidad. Y si te puede pagar el Estado, mejor, ¿verdad? Lo que no trabajamos es ese concepto del emprendedurismo, de que esperen un poquito más para la facultad y adquieran un oficio. Si es posible que ya salgan del colegio con un oficio, te cambia la vida. El problema que decía acá, decía Freddy, con relación a que en Concepción tienen que enviar televisor a la capital, es un problema a nivel país. Si vos tenés un problema de electricidad o tenés un problema de plomería en tu casa, ¿cuánto tardás en conseguir una persona Sí. que quiera trabajar en eso? Y alguien que quiera trabajar y que sea confiable y que Otra haga bien vez. el trabajo. Pero si tienen ese oficio, a ver, en un cuadrante de un barrio populoso, tenés el oficio vos de arreglar aire acondicionado, te cambia la vida. O sea, tener una salida laboral concreta y efectiva. Y vos sabés, Camilo, para compartir nomás, yo creo que yo comparto mucho las palabras de la ministra de Industria y Comercio, que habla mucho de la marca país. Sí. Yo creo que la marca país más importante que tiene el Paraguay es su pueblo. Su pueblo es el que le va a levantar o que le va a bajar a un país. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Porque cuando nos reuníamos con Isaac, Isaac Godoy, que es justamente el viceministro de MEPYME, nosotros le decíamos a él que nosotros estamos alimentando el sueño de un pueblo. Porque le sacamos a lo mejor de las necesidades, le enseñamos las capacidades diferentes, ya sea emprendedora o de oficio, le entregamos un certificado y no termina ahí el proceso. Claro. Yo creo que cuando nosotros le entregamos el certificado, ahí comienza el gran desafío. Y nosotros decíamos, le soñábamos con la posibilidad de poder entregar un certificado y que posteriormente podamos acompañar con un programa, ya sea de capital semilla, ya sea de una posibilidad de acceso a un crédito. ¿Por qué? Porque nosotros también, una vez que ya comienza el mercado laboral, es bienvenido al sistema financiero, Sí. donde las personas comienzan a deber, las personas Claro, comienzan todo a endeudarse y Así automáticamente Parece se una- descompone todo un proceso. Un ciclo otra vez. vicioso. Sí. Vos sabés que lo que más me preocupa es que de por ahí, no sé si se está trabajando de manera coordinada, porque él mencionaba otros estamentos, y yo a veces veo que hay esfuerzos positivos, pero aislados, ¿verdad? Sí. Vos ves una Expo Empleo acá, un SNPP trabajando acá, Sinafocal acá, Pero y después tenemos Industria de Comercio y acá. tenés otro problema, que yo le escuchaba a la gente de los supermercados, la Cámara de Supermercadistas, que decían hay un problema crítico aquí que tiene que ver con la capacidad de consumo que está relacionada a la formalización del trabajo. El Instituto de Previsión Social, que tendría que ser el que formaliza, o mejor dicho, donde se ve la formalización del empleo, está totalmente desvinculado a estos Totalmente, sistemas de increíble. formación.
Bueno, y pues- hace falta allí que se coordinen. Bueno, pues los que vamos a salir a buscar oficio para dedicarnos a otra cosa, vamos a hacer nosotros si nos cerramos el programa, pues digamos a la hora. Gracias, Freddy, por venir. No, por favor, a ustedes muchísimas gracias y por esta oportunidad de poder dar. ¿Cómo la gente puede averiguar? ¿Hay una página Sí, web? nosotros tenemos nuestra página web que es sinafocal.gov.py, donde pueden acceder un poco a conocer qué hacemos. Nuestras oficinas están sobre Iturbe y Eligio Ayala. También nosotros tenemos un equipo extraordinario que está trabajando y tienen las puertas abiertas para poder visitarnos. Gracias por venir. No, por favor. Página, tapa de mañana del diario 5 días. No sé cómo él leyó antes que nosotros, parece que está por acá. Por el... Y a lo mejor ya nos está sacando a El nosotros el poder de la empleo. información. ¿Verdad? Ahí Sí. está. Tapa de mañana del diario 5 días, si tenemos con la ayuda de los compañeros. Ahí está. Economía nacional se despega de la región, dice el titular principal de la tapa. Qué linda la tapa, ¿eh? Lindísima la tapa, solamente que yo evidentemente tengo que visitar los oculistas, ¿eh? Sí, así es. Así es. Y no me va a solucionar un técnico del barrio. Ahí está. Esta es la tapa de mañana del diario 5 días. Retornamos el próximo domingo, Camilo. ¿Uniformado nuevamente? Sí, vamos a armar un grupal donde vamos a ponernos de acuerdo qué ropa poner. Increíble, ¿eh? Sí. Increíble. Hasta Paraguayo Cuba en la foto se puso el mismo saco. Chao. Que pasen bien. Chao.